Os invito a que leáis conmigo en el libro de San Mateo, capítulo 5, versículos 14 y 15. Dice así: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de un almud, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de tal modo que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En el tema de esta noche, hermanos, vamos a leer bastantes textos, y antes de introducirnos en los textos y en el tema, quería comentaros que estos textos que acabamos de leer a mí me han sacudido de algún modo, y el tema de esta noche el Señor me lo ha dirigido a mí. O sea, yo soy el objetivo del tema de esta noche. Si con lo que voy a compartir con vosotros os sentís que también el Señor os está hablando, tened en cuenta que no serán mis palabras, será la palabra del Señor. Por eso quiero que os quede claro. Por eso el título que le di al tema lo he puesto en interrogantes. Yo no sé si os habéis dado cuenta, pero el título del tema de esta noche es ¿Vosotros sois la luz del mundo? La montaña donde Cristo predicó el Sermón del Monte se la ha llamado el Sinaí del Nuevo Testamento, pues tiene la misma relación con la iglesia cristiana que tiene el monte Sinaí con la nación judía. En el Sinaí Dios proclamó la ley divina, y en ese desconocido monte de Galilea Jesús reafirmó esa ley. Jesús reafirmó esa ley y explicó su verdadero sentido con detalles más amplios, y aplicó esos principios que encontramos en el Sermón del Monte a los problemas de la vida diaria. Jesús magnificó la ley de Dios, porque hasta entonces el concepto que se tenía de desobediencia de Dios era simplemente la ley forense de los 10 mandamientos. Por eso los judíos eran escrupulosos en guardar esos 10 mandamientos y podían guardarlos a la perfección y guardaban perfectamente la letra. Pero cuando Cristo magnifica la ley, resulta que nos damos cuenta que ya no podemos guardarla. A ver, Que, ¿cuál es que, el líder? 6, 2, ¿no? que cuando decidimos y nos damos cuenta que el pecado no está en los actos, en la conducta, sino que ya se encuentra en el interior de nuestro cerebro, en nuestras intenciones, entonces nos damos cuenta de lo incapacitados que estamos para ser obedientes a Dios. El Sermón del Monte expone la gran diferencia entre el verdadero carácter del cristianismo y el del judaísmo de los días de Jesús. La luz, hermanos, siempre ha sido un símbolo de la presencia de Dios. En Génesis 3, en el versículo 24, ahí cuando Adán y Eva deben de salir tristemente del Edén, un ángel con una espada flameante se coloca en la puerta del Edén para impedirles la entrada. Juan dijo que Jesús era la luz de los hombres, que brillaba en las tinieblas de este mundo. Vamos a leerlo. A ver, el primero que quiera leer, por favor, Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos del 4 al 9. El primero que lo tenga, por favor, lo puede compartir con nosotros. Capítulo 4, hermano, versículo. Capítulo 1, versículos del 4 al 9. Perfecto, leo. Adelante. Juan 1, del 4 al 9. Del 4 al 9. Sí. En él estaba la vida, y la vida era luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Amén. Jesús se llamó a sí mismo, Él es la luz del mundo. En Juan capítulo 8 podemos leer también en el versículo 12 que dice así: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue en ningún modo andará en tinieblas. Y en el capítulo 9, versículo 5,
Entre tanto que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Si un cristiano es fiel a su misión, una vez que ha aceptado a Jesús como la luz del mundo, se convierte en reflector de esa luz. En las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, Jesús también aparece como gran luz. Si hay alguien que quiere buscar Isaías y alguien que quiere buscar Isaías 9, algún otro que busque Malaquías 4 y algún otro hermano que busque Lucas 1, por favor. Isaías 9, el primero que lo tenga. Así me ayudáis. ¿9 cuánto, Jordi? 9.2. 9.2. Lo leo. Adelante. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Amén. También se le llama sol de justicia. ¿Cómo nos dice Malaquías 4? ¿Quién tiene Malaquías? Yo lo tengo. Y Lucas 1, ¿eh? Alguien que busque Lucas 1. Malaquías lo tiene Roberto. Sí. Adelante, Roberto. Malaquías 4, versículo 2. 2, sí. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Muy bien, muchas gracias, Roberto. ¿Alguien tiene Lucas 1? Sí. Sí, Sí, pues alguien que busque ahora también Isaías 60. Lucas 1, 79, por favor. Leo Lucas 1, 7, 9. Dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Amén. Cuando la verdadera luz ilumina a los hombres, ¿a qué se nos exhorta? Isaías 60, versículos del 1 al 3. ¿Quién tiene Isaías 60? Yo. Bueno, adelante. Alguien que busque Jueces 5. Ahora vamos a hacer un feedback de textos bíblicos, ¿eh? Isaías 60 del 1 al 3. Alguien que busque Jueces 5, Jueces 5, y alguien que busque Mateo 13. Vale, leo yo Isaías 60. Isaías 60, del 1 al 3, por favor. Vale. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. Se nos llama a levantarnos y a resplandecer, ¿eh? Se representa a los que aman y sirven al Señor como si fuesen también sol. ¿Qué nos dice Jueces 5? ¿Quién tiene Jueces 5? Yo. Versículo 31. Sí, ¿qué versículo? 31. Sí. Y así parezcan todos tus enemigos a Jehová. Naveguen a los que te aman cuando el sol, cuando sale de su esplendor. Y hubo paz en la tierra durante 40 años. Esto del sol es interesante porque se llama a los que siguen a Jesús como sol aquí en este mundo y en la tierra venidera. ¿Alguien tiene Mateo 13? 13 cuento. Y alguien que busque Daniel 12. Mateo 13, por favor, y Daniel 12. Mateo 13 lo tiene Roberto, pero le tienes que decir el versículo. Sí, versículo 43. El 43. Sí. Dice así: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Y Daniel 12, versículos 2 y 3, ¿quién lo tiene? Yo. Adelante, Alberto. 2 y 3, ¿no? Sí, 2 y 3. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento,
y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Amén. Resplandecerán, resplandecerán. Una lámpara, hermanos, no se coloca debajo de un almud. Un almud era un recipiente, generalmente de barro cocido, que tenía una capacidad de 8 o 9 litros y en su interior se colocaba harina. Un recipiente de barro cocido completamente opaco. Una lámpara no se pone debajo. Como nación, los judíos estaban ocultando de una manera efectiva su luz bajo un almud. No eran luz. Jesús destacó que la luz que les había sido encomendada pertenecía a todos los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Es una luz que pertenece a todos. De nuevo, Jesús destaca en este símbolo de la luz la misión mundial de la Iglesia al calificar a los cristianos como la luz del mundo. Y nosotros, hermanos, nosotros somos diferentes del pueblo judío. ¿Qué cosas hay en nuestra vida que pueden estar apagando la luz que Dios nos da? También, una vez más, Jesús confronta a los que nos llamamos cristianos. A mí me confronta cuando leo su palabra y observo lo que el Señor espera de mí. Si es que somos cristianos, hermanos, no tenemos elección al respecto. O somos luz o no somos cristianos. No olvidemos esto. O somos luz o no somos cristianos. Los cristianos tienen la misma función que Cristo, quien en otro contexto, él también se llamó la luz del mundo. ¿Cuál es la razón, hermanos, por la cual nosotros debemos dar luz? Los cristianos se asemejan a Jesús cuando permiten que sus buenas obras, como hemos leído, iluminen a sus prójimos. Y sabéis que los prójimos son los próximos, los que están a nuestro alrededor. Jesús es la luz absoluta, es la luz que alumbra en nuestras tinieblas personales. Sus discípulos, los cristianos de verdad, son iluminados por Jesús y por lo tanto reflejan a Jesús. Alguien que busque Efesios 5, por favor, Efesios 5, y alguien que busque Filipenses 2. Y antes de leer esos textos, acordaros, alguien que busque Efesios 5 y Filipenses 2. Hemos dicho hace un instante que Jesús es el que alumbra a los cristianos de verdad, porque, hermanos, hay cristianos que no son de verdad. En Juan 8, versículos 31 y 32, Jesús dice, si queréis ser mis discípulos, conoceréis verdaderamente la verdad. Si queréis ser verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si queréis ser verdaderamente mis discípulos. Eso quiere decir que hay discípulos que no son verdaderamente discípulos de Jesús y sin embargo están ahí. A ver, ¿qué nos dice Efesios 5:8? ¿Quién lo tiene? Yo, Jordi. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Muy bien, somos iluminados por el Señor. ¿Y Filipenses 2, versículo 15? 15, sí. Dice, para que seáis irreprochables y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna, perversa, en medio de la cual resplandecéis como lumbreras en el mundo. En medio de esta generación tortuosa y perversa, seáis luminarias en medio de esta generación. La luz, hermanos, se puede comparar al reflejo que se produce en un espejo. Si ese espejo está limpio y no hay obstáculos entre la luz y el espejo puede llegar a deslumbrar y puede llegar a iluminar como la misma luz. ¿Nunca os han iluminado con un espejo la luz del sol a vuestros ojos? ¿Verdad que es irresistible? Cuando un espejo está limpio, transmite una luz similar a la que viene del sol. No es el sol, es un espejo, pero transmite una luz similar. En muchas entrevistas que se hacen hoy en día en los telediarios, en la calle, yo no sé si os habéis dado cuenta, pero las personas que entrevistan en la calle, yo los he visto, les colocan un espejo que ilumina, el sol está iluminado en ese espejo y las personas, si os dais cuenta, están muy iluminadas en su cara,
porque realmente ese espejo les está iluminando a ellos. Ese espejo somos nosotros. Pero el cristiano, hermanos, no ilumina para iluminarse él. El cristiano, hermanos, no ilumina para que se vea su propia gloria. En Mateo 6, versículo 1 dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa ante vuestro Padre que está en los cielos. Cuando somos luz, hermanos, cuando nosotros somos luz, cuando permitimos que la luz de Dios entre en nuestra vida, la conciencia que todos tenemos se autoexamina a sí misma. Todos sabemos en nuestro interior, al menos yo lo sé, yo no puedo ocultarlo, que somos seres defectuosos, que somos egoístas. Pero cuando alguien refleja el amor de Dios, curiosamente, por sus buenas obras, como consecuencia de ese reflejo, las personas son confrontadas. Y esto produce dos reacciones en las personas. O atrae o repele, que es lo que le sucedía, lo mismo que le sucedía a Jesús. Atraía a unos y repelía a otros. Y la atracción, y en la atracción, hermanos, el texto nos dice que las personas, al contemplar nuestras buenas obras, las que hacemos cuando somos iluminados por la luz de Dios, glorifican a Dios. Y reconocen que esto no es propio de seres humanos egocéntricos y egoístas, porque a través de esas obras altruistas ven un Dios superior que obra en nosotros y sienten deseos entonces de glorificar a Dios. Yo recuerdo cuando visitábamos las prisiones que nosotros los voluntarios religiosos éramos muy bien aceptados por los internos en las cárceles. Con nosotros no había nunca problemas, porque los internos en la cárcel les chasqueaba en su mente que hubiese personas allí que sin pedirles nada a cambio se ocupasen de ellos, les ayudasen, incluso que les abriesen las puertas de sus domicilios. Nosotros en nuestra casa hemos tenido unos cuantos internos de las cárceles de Barcelona, y eso no lo podían entender, porque en la cárcel todo tiene un precio, hermanos, todo tiene un valor. Glorificar a Dios a través de nuestras obras. ¿Qué es glorificar a Dios? ¿Cómo glorificamos a Dios? Os invito a leer en el libro de Éxodo 33. Esta pregunta se la hizo un día Moisés a Dios. Y Jehová dijo a Moisés, versículo 17, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Moisés quería saber qué es la gloria de Dios. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Si la gloria de Dios, hermanos, es su carácter, porque eso es su carácter, es el carácter de Dios, es su misericordia, es su amor, es su bondad, es el bien de Dios. Si la gloria de Dios es su carácter, cuando nosotros reproducimos su carácter de bien, de misericordia, de clemencia, de amor, en definitiva, hacia nuestros prójimos, hacia nuestros próximos, entonces glorificamos a Dios. Somos luz y hacemos que otros reproduzcan ese milagro y hacemos que otros quieran y deseen imitar, porque se ven atraídos, porque eso es irresistible, hermanos. La gloria de Dios es irresistible. Vamos a reflexionar en lo que dice, fijaros, Primera de Juan, si queréis acompañarme en la lectura, Primera de Juan, capítulo 3, versículos 13 y 14. Primera de Juan 3, 13 y 14. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida. ¿Cómo? ¿Cómo sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida? En que amamos a los hermanos. En que el que no ama a su hermano permanece en muerte. ¡Ja! Qué fuerte es esto. A veces entre nosotros en la iglesia, el trato que podemos tener unos con otros. A veces lo poco misericordios que podemos ser unos con otros, porque sabéis, en nuestro trabajo en la iglesia, el Señor nos está poniendo a prueba. En nuestro trabajo en la iglesia, el Señor permite que salgan nuestras aristas, nuestras puntas, y que a veces nos pinchemos unos a otros. Pero el Señor no lo hace para que eso produzca divisiones. El Señor eso lo hace para que yo me vea a mí mismo, vea cuál es mi realidad, vea cuáles son mis aristas, que necesitan ser iluminadas por la gloria de Dios.
De la misma manera que sucede con la salinidad, los cristianos no tienen posibilidad de elegir en cuanto a ser luces. Lo hemos dicho al principio. O soy luz o no soy cristiano. Pero podemos elegir el no funcionar como luces. Podemos apagar la luz. Eso sí que lo podemos hacer, ¿eh? Podemos apagarla. El resultado, hermanos, se encuentra que es el mismo que sucede con los que no quieren ser sal. Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. En resumen, hermanos, Jesús nos dejó dos ilustraciones para ayudarnos a entender la influencia que un cristiano puede llegar a tener. El ser sal y el ser luz se nos da y se expande hacia otros, se expande hacia afuera, oponiéndose a cualquier clase de religiosidad egocéntrica. Porque, ¿sabéis una cosa? Estamos viviendo la era del yoísmo. ¿Alguien ha oído hablar de esto? ¿El yoísmo? Hace poco, hace ya 2 años, escuché y tengo un artículo de un psicólogo que escribió en uno de los periódicos, la era del yoísmo. Estamos en medio de esa era. El yo es el centro de todo. Las redes sociales es el centro de todo. Lo que deseamos es que se nos vea, que se nos conozca lo que hacemos, lo que comemos, cómo nos vestimos, a dónde vamos, cómo viajamos, si nos cortamos el pelo, si nos ponemos esto, si nos ponemos lo otro. Somos el centro, hermanos. Satanás está trabajando ese área que sabe que es débil en cada uno de nosotros y en los cristianos también, porque el yo es uno de nuestros principales enemigos. Vivimos en una era difícil, hermanos, en una era tortuosa, como leía antes el hermano, en la cual el Señor nos ha llamado a ser luminarias en este mundo. A pesar de que la sal y la luz son similares en cuanto a ese modelo que se nos presenta en el Sermón del Monte, se diferencian en la forma de expandirse. La sal, hermanos, ya lo expresaba la semana pasada el pastor, trabaja y se expande en secreto. Y no se la puede ver. No se la puede ver cómo trabaja la sal. Es la influencia callada. Es modesta, es la influencia modesta de un cristiano sobre su ambiente, sobre su familia, sobre las personas que tiene a su alrededor, y esa influencia se ejerce solo por el hecho de ser sal. No necesita que nadie le vea. Solo el cristiano, por estar allí, orando, por estar ocupándose en silencio de las dificultades de otros, es sal de la tierra. Pero el Señor nos dice que somos sal de la tierra, pero también somos luz del mundo, somos las dos cosas, que no se nos olvide. Esta es la diferencia. La luz es diferente de la sal. La luz puede ser vista, la luz opera abierta y visiblemente. La luz no pasa desapercibida, hermanos. Esto podría simbolizar la obra del cristiano y de la Iglesia en la testificación pública del Evangelio y el hecho de enviar hombres y mujeres a todas las ramas de la vía pública. Pero cada uno de nosotros somos luz también, a nivel individual. He tenido la oportunidad de viajar mucho en vehículo, he hecho miles de kilómetros en coche a lo largo de muchos años que llevo conduciendo, pues, más de 40 años. Y he recorrido carreteras de poco tráfico, montañas tranquilas, pero cuando aparecía un pueblo allí detrás de una curva, era inevitable verlo. Y de noche, hermanos, todavía más, sus luces resaltan en la oscuridad. Así sucede con el cristiano, alumbra en un mundo oscuro. En ocasiones nos encerramos tanto en nosotros mismos que nos agrupamos y nuestras relaciones están centradas en nosotros. Olvidamos que como la sal, que debe estar mezclada con el alimento, como nos explicaba la semana pasada el pastor Eliasib, para que pueda dar sabor, la luz, hermanos, debe de moverse en medio de las tinieblas. Yo tengo una linterna que me compré hace un tiempo, que es una linterna muy potente. Es una linterna de estas de LED que tiene un zoom que cuando lo estiras puede alumbrar en un cuadradito pequeño, pero puede alumbrar pues, a más de 200 metros. Pero ¿sabéis una cosa? Cuando yo enciendo mi linterna en el mediodía, en un día soleado, apenas se ve. Apenas se ve la luz y es una linterna potentísima. Sin embargo, en la noche atrae todas las miradas. Todos los insectos van a parar ahí a la luz porque son atraídos por esa luz. En la noche, porque la luz es luz cuando está en medio de las tinieblas. Yo recuerdo en Entrepeñas, con el pastor Antonio Martínez, que hemos pasado allí veranos inolvidables,
que había uno de los días que hacíamos salidas nocturnas y venían eran el Ministerio de Familia y venían las familias con los niños, nos juntábamos allí 50 familias, habría a lo mejor 30 o 40 niños y hacíamos una salida nocturna, todos con sus linternas alumbrando el camino, y llegábamos a un lugar especial que había allí en la zona de Entrepeñas, y entonces Antonio nos decía: ahora que todo el mundo apague la luz, que todo el mundo apague la luz. Y, ¿sabéis? Nos costaba lo menos 15 minutos que los niños apagasen la luz, porque la apagaban y al momento la encendían otra vez. No podían estar con la linterna apagada en sus manos, la tenían que encender, no concebían tener la linterna ahí sin utilizar, ¿no? Y al final, cuando ya se conseguía que, por favor, todas las luces apagadas, los padres a los niños, por favor, apagar la luz, no la encendáis. Entonces Antonio nos decía: vamos a mirar al cielo ahora, vamos a ver la grandeza que hay aquí y vamos a pensar en textos bíblicos. Y allí compartíamos textos bíblicos en la oscuridad, hermanos. Y era una experiencia preciosa. Nuestra luz, hermanos, como cristianos, no son los programas, no son solo los programas que hacemos en la iglesia, ni los cultos, ni los cantos, ni las oraciones que compartimos por Zoom, por YouTube, por otros medios. Nuestra luz como cristianos debería de ir mucho más allá de todo eso. Muchas de nuestras reuniones y de nuestros cultos, yo estoy convencido que deberían de ser para compartir el gozo que, como dice el texto, fuese del resultado de nuestras buenas obras en medio de la oscuridad, en medio de un mundo en el que no conoce a Dios, y nosotros, como portaantorchas, hemos sido comisionados para darlo a conocer a través de lo que hacemos, incluso de los pequeños detalles. He tenido la oportunidad de conocer algo, la organización de los Testigos de Jehová. ¿Sabéis por qué son más de 100.000 testigos de Jehová aquí en España? Están en este mismo país que estamos nosotros, en el que nosotros no pasamos de 12, 13, 14.000 miembros. Ellos tienen más de 100.000 aquí en España. Y con un mensaje mucho más duro que el nuestro, ¿eh? Pero ellos tienen algo que yo creo que deberíamos imitar. Se preocupan mucho de las personas, de los detalles, del tacto, del cuidado, del esmero con el que cuidan a las personas. Nosotros a veces tenemos una forma de hablar que decimos: sí, porque, fulanito, sí, es que está recibiendo estudios bíblicos. Y yo cuando oigo eso de recibir estudios bíblicos, parece que uno está en una posición alta, que es capaz de dar estudios bíblicos, y el otro está en la posición más abajo, que los tiene que recibir. Y hay personas que a lo mejor a eso no les gusta sentirse abajo. O, por ejemplo, vamos a hacer un regalito, pero el regalito lo vamos a hacer, sí, a las visitas nada más. Bueno, sí, es un regalito, pero a lo mejor la visita se siente incómoda por sentirse diferente del resto. Y todos esos detalles, hermanos, porque hay tantos y tantos detalles que debería... Yo creo que alguien me dijo una vez que las iglesias deben de ser un centro de constante adiestramiento, de constante preparación. Así deberían de ser nuestras iglesias. Un lugar en el que estamos siempre aprendiendo. ¿Aprendiendo qué? Aprendiendo psicología humana, aprendiendo cómo acercarnos a las personas, cómo tratarlas, con qué tacto, con qué cuidado. ¿Cuántas veces, a veces no nos damos ni cuenta, podemos estar haciendo que haya personas que se alejen de nosotros por la forma en que las hemos tratado, creyendo que estamos haciendo el mejor bien posible, sin darnos cuenta de que a lo mejor internamente estamos dañando a esas personas? ¿Qué finalidad y qué objetivo tiene lo que hacemos? ¿Qué finalidad, hermanos? Os cuento un pequeño testimonio personal. Estoy en una comunidad de propietarios que me han incluido en el WhatsApp de la comunidad, somos unos 30 o 40, y el otro día escribe, llevo 2 semanas o 3, y el otro día escribe hace 2 días o 3, uno de los integrantes y dice: me he encontrado con Paco, el de mantenimiento, le he dicho buenos días y no me ha contestado. Entonces me he vuelto y le he dicho: oye, ¿por qué no me contestas? Que te he dicho buenos días. Y me ha dicho: no te contesto porque no me da la gana. Y estás aquí dando vueltas, vete a hacer cosas. ¿Y sabéis lo que he hecho? He ido al presidente de la comunidad y le he mandado, y he ido al administrador y le he dicho que le llame la atención a Paco. Paco es el de mantenimiento, que está asalariado de nuestra comunidad. Y durante varias horas nadie contestó y nadie escribió. Entonces se me ocurrió escribir: igual tuvo un mal día, Paco. Hermanos, cuando escribí eso,
Empezaron a escribir 6 o 7. Sí, porque yo le conozco y Paco no es así. Sí, porque tal, porque habrá sido un mal momento, habrá sido... En fin, hermanos, nosotros como sal de la tierra y luz del mundo, estamos ahí para poner nuestro granito de arena. Cuando conocimos al Señor, hermanos, vibró nuestro corazón. Dios implantó su luz en ti y en mí, pero con el paso del tiempo puede que nuestra luz se vaya apagando, se vaya convirtiendo en una pequeña brasa humeante que apenas sí nos sirve para alumbrar nuestro camino. En Colosenses, fijaros lo que dice el Señor. Colosenses capítulo 2, un texto que seguro conocéis. Dice así: por tanto, de la manera que recibisteis al Señor Jesucristo, andad en Él. De la manera, con la emoción, con la vibración que nos produjo andar en Jesucristo, el Señor nos dice que sigamos manteniendo eso vivo. La luz que Dios nos da se puede comparar, hermanos, a una bicicleta con dinamo. ¿Habéis tenido alguna vez una bicicleta, no con estas luces ahora modernas de LED, sino con dinamo? ¿Qué sucedía? Que cuanto más deprisa pedaleabais, ¿qué hacía la luz? Alumbraba más, ¿verdad? Cuanto más pedalea, más alumbra. En la medida que te involucras en los problemas de las personas, más luz recibes de parte del Señor. Yo cuando comencé a caminar y entré en la iglesia y comencé a conocer al Señor, alguien me dijo: Jordi, estás en el primer amor. Y siempre recordaré ese momento. No me resultó agradable escuchar eso, porque me daba a entender que ese primer amor empezaría a decaer. Me resultaba difícil de creer que eso pudiese cambiar por eso, porque yo en aquella época vibraba con el Señor, ¿no? Tuvimos la gran bendición de que el pastor que nos ayudó a estudiar la Biblia me dijo: Jordi, hay un secreto para que tu fe no se enfríe, para que tu luz no se apague. Y ese secreto, ¿sabes cuál es? Y me dijo: es involucrarte en que otros conozcan la verdad. Y yo, hermanos, puedo atestiguaros que aunque he pasado por muchas etapas difíciles y por momentos complicados en estos más de 30 años que llevo siguiendo al Señor, con mis altos y con mis bajos, el estar, el participar, el ocuparme en la salvación de otros, siempre que eso ha sucedido en mi vida, ha mantenido viva la llama de mi fe. Porque cuando yo estoy ocupado en alguien, no tengo más remedio que acudir al Señor en busca de ayuda, porque yo solo no puedo manejar esa situación. ¿Cómo yo, un ciego, puedo ayudar a otro ciego? Hermanos, para que se produzca la llama, deben encontrarse 3 factores, 3 elementos, porque luz y llama son sinónimos. No hay luz sin llama, ni llama sin luz. ¿Habéis encontrado alguna vez alguna llama negra? No existe la llama. Hoy tenemos ya una luz más moderna, que son las famosas luces de LED, que funcionan con los electrones, con los protones, con el ánodo, con el cátodo, y eso sería tema de otra reflexión. Pero la luz y la llama van indefectiblemente unidas. Y para que haya luz, para que haya llama, se tienen que producir 3 circunstancias. Tiene que haber un combustible, tiene que haber un comburente y se tiene que dar una chispa, la llama. El combustible, hermanos, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el combustible que tenemos, que el Señor nos da para que arda, pero el combustible no arde por sí solo. Yo lanzo gasolina en el suelo y la gasolina no se enciende. Para que se encienda, ¿sabéis cómo actúan a veces los bomberos? Actúan apagando, quitando el aire de la zona de fuego. Hay muchos extintores que lo que hacen es aislarlo del oxígeno, porque el oxígeno es el comburente. Es la otra parte que configura de alguna manera lo que es la llama, lo que es el fuego, lo que es la luz, ¿no? Combustible, la palabra de Dios; comburente, el oxígeno; y la llama, hermanos, la chispa, la produce el poder de Dios, lo produce el Espíritu Santo. Porque el Evangelio es locura para unos, pero para vosotros es dinamis, como dice el texto, ¿no? Y hermanos, esto es responsabilidad nuestra de que no se apague. Hemos de preguntarnos entonces honestamente si a nivel personal y como iglesia somos la luz del mundo. ¿Qué o quién es la luz del mundo hoy, hermanos? ¿Qué o qué? ¿O quién? La luz del mundo hoy en día es la tecnología. A mí me encanta la tecnología, ¿eh? Y tengo que ir con cuidado
para que para que no me seduzca demasiado la tecnología. La moda, los youtubers, los influencers, los cantantes, los deportistas, los deportes. A ver si a alguien le suena esto. Cuando tus alegrías son fútbol y tus penas también son fútbol, cuando toda tu vida es fútbol, llegas a casa y solo quieres ver fútbol. ¿A alguien le suena esto? En Orange Televisión ha vuelto la Liga y muy pronto vuelve la Champions. ¿No habíais escuchado este anuncio? Lo escuché el otro día, hermanos, y me dejó con la boca abierta. El ser luz, hermanos, ¿se debe de aplicar solo a pastores, ancianos, a directores de ministerio personal? ¿Es correcta esta afirmación? Nuestra iglesia, nosotros, necesitamos de forma imperativa, hermanos, recuperar la luminosidad. Somos una denominación más, con unas doctrinas muy bíblicas, muy bonitas, pero hemos perdido el fervor del principio. No incidimos en este mundo, somos un grupo más. Que es lo mismo que decir que no alumbramos en la densa oscuridad que envuelve este mundo. Cuando veo, hermanos, en los supermercados que me toca ir cada semana y tengo el defecto de fijarme en lo que compran otras personas, me doy cuenta de la falta que hacemos en este mundo. El dinero que se gasta la gente en enfermar, en comprar alimentos para que se pongan enfermos. Y sabéis una cosa, el virus, el COVID, ha puesto todavía más en evidencia esta falta de luz por parte nuestra. El virus nos está dejando las iglesias diezmadas. En fin, hermanos, estamos terminando. Antes de terminar el tema de esta noche, quiero compartir con vosotros pantalla. A ver. Quiero compartir pantalla. Me vais a permitir un instante. A ver, aquí, ahora. Bien, ¿estáis viendo la pantalla? Fijaros, a ver. El pastor Ted Wilson, cuando inició su primer ejercicio como presidente mundial de nuestra iglesia, en su primer sermón, hizo una radiografía de la iglesia. Y dijo que los problemas que tiene nuestra iglesia son estos 4 asuntos: la pérdida de la identidad adventista, la mundanalidad, las divergencias y la desunión y la apatía espiritual. Fijaros en este artículo de la revista Adventist World de diciembre del 2010. Fijaros, esta cita a mí me confrontó mucho, me chasqueó. Los adventistas tenemos un desafío único, aunque no concluido. El crecimiento de la Iglesia no está a la altura del crecimiento de la población mundial. Una evaluación honesta de nuestro impacto evangélico mundial nos lleva a concluir que a menos que haya un cambio dramático, no completaremos en esta generación la tarea asignada por el cielo. A pesar de nuestros mejores esfuerzos, de todos nuestros planes, estrategias y recursos, son incapaces de cumplir la misión divina para su gloria en esta tierra. Es fuerte esta cita, hermanos. 2010, 2022, no ha cambiado nada. Yo diría que incluso ha empeorado nuestra situación personal a nivel de luz en el mundo. Fijaros esta otra cita, que esta cita la descubrí por el pastor Pujol. El pastor Carlos Pujol, que fue presidente de nuestra obra, en una de las reuniones nos presentó esta cita y a mí me dejó impactado. Ha habido un descuido y una pereza y una criminal incredulidad, dice, criminal, hermanos, entre nosotros como pueblo, que nos ha impedido hacer la obra que Dios nos ha dejado y que consiste en permitir que nuestra luz brille entre personas de otras nacionalidades.
Ha de convencerse al mundo no por lo que se enseña en el púlpito, sino por lo que la Iglesia vive. El ministro en el púlpito anuncia la teoría del Evangelio, pero la piedad práctica de la Iglesia demuestra su poder. Y esta cita, hermanos, me llena de ilusión y de esperanza. Y me gustaría que en este final, sería la última cita que quiero compartir con vosotros, me gustaría que también produjese lo mismo en vosotros. En visiones de la noche, escribe la sierva del Señor, pasó delante de mí un gran movimiento de reforma en el seno del pueblo de Dios. Muchos alababan a Dios, los enfermos eran sanados y se efectuaban otros milagros. Se advertía un espíritu de oración como lo hubo antes del gran día del Pentecostés. Como lo hubo, hermanos, antes del Pentecostés. Veíase a centenares, a miles de personas visitando las familias y explicándoles la palabra de Dios. Los corazones eran convencidos por el poder del Espíritu Santo y se manifestaba un espíritu de sincera conversión. En todas partes las puertas se abrían de par en par para la proclamación de la verdad. El mundo parecía iluminado por la influencia divina. Los verdaderos y sinceros hijos de Dios recibían grandes bendiciones. Oí las alabanzas y las acciones de gracia. Parecía una reforma análoga a la de 1844. Una reforma análoga a la que sucedió cuando el chasco adventista. Oremos, hermanos, oremos para que en ti y en mí se produzca un reavivamiento de la fe primitiva y que mis alegrías sean alcanzar a otras personas, que mis penas sean cómo alcanzar a otras personas. Así, cuando llegue a mi casa, solo querré pensar en alcanzar a otras personas. Que esa llegue a ser, mis queridos hermanos, una frase que me apropié de uno de nuestros pastores, Pastor Antonio Bueno, que esa llegue a ser nuestra bendita obsesión, hermanos. Que el Señor nos ayude. Muchas gracias a todos.